Sean todos bienvenidos nuevamente a este curso de contrato. Les saluda Alexandra Carolina Vargas Blanco, estudiante de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Bicentenaria UNAM León. En esta ocasión, les brindaré un pequeño resumen acerca de lo que es el contrato de fianza, dentro del cual estaré abordando los siguientes puntos. Primeramente, la definición del contrato de fianza. Segundo, las características, asimismo los efectos de la fianza, los elementos de la fianza, los tipos de contratos de fianza y las causas de extinción de la fianza. Así pues, como definición del contrato de fianza, podemos decir que es un contrato en virtud del cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor a pagar por el deudor en caso que éste no lo haga. De esta manera, se podrá decir que el propósito de la fianza es asegurar la satisfacción de un crédito contra los peligros de insolvencia total o parcial del deudor. En cuanto a las características del contrato de la fianza, primeramente tenemos que es un contrato de carácter accesorio, porque no existe por sí mismo, sino que depende de una relación preexistente entre un deudor y un acreedor, salvo algunas excepciones. Del carácter accesorio se derivan las siguientes consecuencias. 1. Extinguida la obligación principal, se extingue la fianza. 2. La fianza no puede existir sin una obligación válida. Si la obligación nunca existió, está extinguida o es de un acto o contrato nulo o anulado, será nula la fianza. El fiador tiene derecho a oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal. Y por último, la fianza puede comprender menos, pero no excederse a más que la obligación principal, ya en cuanto a la sustancia de la prestación y en cuanto a las condiciones onerosas que tenga. Por ejemplo, si la obligación principal es de $100,000, la del fiador no podrá excederse de esa cantidad. Si la obligación principal no tiene interés, no puede correr contra el fiador. Si la obligación principal tiene un interés de 8%, los intereses del fiador no pueden ser mayores, pues el artículo 3666 del Código Civil establece que si la fianza se extiende a más, la obligación del fiador quedará de pleno derecho reducida a los mismos términos que la del deudor. Es unilateral generalmente cuando los derechos son para el acreedor y las obligaciones son para el fiador. Este carácter unilateral es de naturaleza y no de la esencia de la fianza, por lo que si el acreedor remunera al fiador o se obliga en virtud de la fianza, se torna bilateral, ya que resultaría obligado el acreedor y el fiador. También es gratuito cuando el fiador no recibe ninguna contraprestación por la obligación que contrae de pagar en caso de que el deudor no lo haga. Es oneroso cuando el acreedor da una contraprestación al fiador por asumir su obligación. Es consensual porque se perfecciona solamente con el consentimiento del acreedor y del fiador, sin que intervenga ninguna otra formalidad. El artículo 3683 dispone que la fianza puede contratarse en cualquier forma, verbalmente por escritura pública o privada, pero si fuere negada en juicio, solo podrá ser probada por escrito, cuando exceda de 100 pesos. Es importante mencionar que la fianza para garantizar las obligaciones de los padres respecto de los hijos en caso de divorcio se otorga por escritura pública. Es aleatorio o conmutativo cuando la fianza tenga carácter oneroso debido a que se establece una retribución. También se dice que es aleatorio porque no se sabe con exactitud o simple y sencillamente no se tiene certeza de si el deudor va a cumplir con la obligación o no. Es un contrato de garantía, ya que el fiador paga por la obligación cuando el deudor no lo hace. También se puede decir que es un contrato que origina una obligación subsidiaria, ya que el acreedor tiene que demandar primeramente al deudor y después al fiador, salvo que éste no goce del beneficio de excusión. En cambio, en la fianza mercantil, la obligación del fiador es solidaria, por lo que no puede hablarse de subsidiariedad. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la fianza, encontramos los efectos entre el fiador y el acreedor, que es cuando el acreedor tiene derecho de exigir al fiador el cumplimiento de la obligación, en caso que el deudor no lo haga. Claro está que el acreedor no puede compeler al fiador, sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la ejecución de sus bienes. Así lo dispone el artículo 3696 del Código Civil.
es importante mencionar que vamos a entender por excusión que es el derecho o el beneficio con el que cuentan los fiadores para abstenerse de cumplir la obligación cuando el deudor principal tenga bienes suficientes para responder por la obligación. Así entonces podemos decir que la exclusión no tendrá lugar cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella, cuando se haya obligado solidariamente o como deudor principal, o en caso de que éste no pueda ser demandado judicialmente en la República. Los efectos entre el deudor y el fiador quiere decir que cuando el fiador pague la obligación debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si ésta se hubiere otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno el fiador para cobrar lo que pagó, sino cuanto hubiere beneficiado el pago del deudor. El fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado de la deuda principal, de los intereses respectivos desde que haya noticiado el pago al deudor, aun cuando éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlo al acreedor, de los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago, por los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. Sin embargo, el artículo 3707 establece que si el fiador paga sin ponerlo en noticia del deudor, podrá éste hacer valer contra él todas las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor al tiempo de hacerse el pago. El fiador, aún antes de haber pagado, puede proceder contra el deudor principal, cuando se ve demandado judicialmente para el pago, en caso de quiebra, concurso o insolvencia, si emprendiese negocios peligrosos o los diese en seguridad de otras obligaciones, cuando el deudor sea obligado a revelarle de la fianza en un plazo determinado y este plazo ha vencido, cuando la deuda ha llegado a ser exigible por haber cumplido el plazo en que debe satisfacerse y si quiere ausentarse fuera de la República, no dejando bienes raíces suficientes y libres para el pago de la deuda. Ahora, en cuanto a los efectos de la fianza entre los cofiadores, se refiere a que cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y una misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar a cada uno de los otros fiadores la parte proporcional que le corresponda satisfacer, y si alguno de ellos resultara insolvente, la parte de este recaerá sobre todos en la misma proporción. Para continuar tenemos los elementos de la fianza. Primeramente tenemos el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades que se presenta entre el acreedor y el fiador, cuando éste se muestra conforme en pagar por el deudor. Si éste no lo hace y el acreedor está de acuerdo con dicha manifestación, no se requiere que el deudor manifieste su voluntad, porque el Código Civil permite que la fianza se constituya aún contra la voluntad del mismo. El objeto dentro del contrato de fianza puede estar representado de manera directa e indirecta. El objeto directo viene a ser la obligación subsidiaria que contrae el fiador y que consiste en pagar por el deudor, si éste no lo hace, y el objeto indirecto consiste en la obligación de dar que asume el fiador relativa al pago de la costa debida. Es importante mencionar que la fianza no puede tener por objeto una prestación diferente de la que forma la materia de la obligación principal, así lo dispone el artículo 3661 del Código Civil, es decir, que el fiador no puede prometer la entrega de un automóvil X si el deudor principal no pagare la suma de dinero objeto de la obligación principal. En todo caso no sería fianza, sino un contrato innominado. Dentro del contrato de la fianza se exige la capacidad general, es decir, que sea mayor de edad, que esté en pleno uso de sus facultades mentales y que tenga bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. A la misma vez, el contrato de fianza para su validez debe estar exento de cualquier vicio del consentimiento, es decir, no debe haber error, dolo, mala fe o violencia. En cuanto a la licitud en el objeto, motivo, fin o condición del contrato, se dice que el contrato de fianza debe tener como fin el garantizar una obligación lícita, de lo contrario resultaría afectado de nulidad, absoluta o relativa, por razón de que es un contrato accesorio que sigue la suerte de lo principal. Así, si la obligación principal es ilícita, dicha ilicitud pasará también a la garantía,
y al decretarse la nulidad de la obligación principal garantizada, dicha nulidad por consiguiente afectará también el contrato de fianza. Dentro de los tipos de fianza primeramente encontramos la fianza legal, que se le va a llamar legal a la fianza impuesta por la ley con el objeto de asegurar el cumplimiento de ciertas obligaciones, como por ejemplo tenemos la que debe prestar el usufructuario. También la fianza judicial, que es la que se impone mediante providencia dictada por el órgano jurisdiccional. También está la convencional, que es la fianza que se otorga de común acuerdo entre el fiador y el acreedor, como por ejemplo un contrato de crédito. Es gratuita cuando el fiador no recibe ninguna retribución por otorgarla. Para finalizar, hablaremos de las causas de extinción de la fianza. Así pues, tenemos la extinción de la obligación principal, que se refiere a que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. Lo anterior se debe al carácter accesorio de la fianza, debido a que es lógico que al extinguirse la obligación principal se extinga también la fianza, que es un contrato accesorio. Por vía directa, se puede extinguir la fianza por cualquiera de los medios de extinción sin que se extinga la obligación principal, ya que ésta puede existir a pesar de la extinción de la fianza, porque lo principal subsiste cualquiera que sea la suerte que corra lo accesorio. La confusión entre el deudor y el fiador trae como consecuencia la extinción de la fianza, debido a que no es lógico que el deudor sea a la vez su propio fiador, pero si existe uno que fió al fiador, su obligación subsiste. Prórroga o espera. La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador extingue la fianza. De esta manera concluimos este aporte a lo que es el contrato de la fianza, agradeciendo por su atención.